Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Pablo Casmilán, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y les voy a exponer acerca de los factores formadores de suelo. Bien, pues sabemos que existen 5 agentes que contribuyen a la formación de un suelo. Estos son el tiempo, el clima, las plantas y animales, que es a lo que llamamos materia orgánica, el relieve o la topografía del terreno y la roca madre. Antes que nada, un suelo se forma debido al proceso de edafogénesis, que también se le conoce como pedogénesis. Este es el proceso por el que ocurre el proceso de formación de suelo. Entonces, aquí a la izquierda tenemos lo que se le conoce como roca madre o roca matriz. En ella se empiezan a depositar líquenes y con el tiempo y con la ayuda de los cambios de temperatura, el agua y el aire, la roca madre se fragmenta y altera su composición. Con el tiempo se ha formado un suelo joven sobre el que se desarrolla vegetación, tipo de vegetación como plantas pequeñas y maleza. Y ya mucho tiempo después, el suelo ha formado una capa más gruesa y se ha enriquecido de materia orgánica. Vemos acá un suelo con una capa más gruesa, vemos una vegetación mucho más densa y a esto ya lo podemos llamar como un suelo maduro. Bueno, como decíamos, la roca madre es un factor de formación de suelo. Es el horizonte basal de la estructura de un suelo. Con el tiempo, los materiales minerales de la roca se meteorizan y dan origen a un nuevo suelo. Mientras este proceso ocurre, se presentan procesos de cambio tanto físicos como químicos en la roca. Entonces, aquí vemos que primero tenemos un lecho rocoso, ¿sí? Debido a la erosión, a la meteorización y a otros factores físicos y químicos, por lo general, pues tenemos también lluvia, precipitaciones. En lo que pasa es que esta roca empieza a desintegrarse, ¿sí? Se empieza a desintegrar, se empieza a fracturar y aparece materia orgánica. Esta materia orgánica facilita la desintegración de la misma roca. Entonces inicia la formación de horizontes, es decir, se visualiza una clara división de las capas nuevas que se generan sobre el lecho rocoso. Aquí tenemos acá un inicio de división de horizontes. Entonces, en la superficie tenemos minerales y materia orgánica. Ya tenemos presencia de humus. Y luego tenemos el horizonte A. ¿Sí? Esta es la región que más rápido inicia a desarrollarse del suelo. Ya pues tenemos, después de muchos años, tenemos un suelo completamente desarrollado, esta región de acá. ¿Sí? Ya tenemos presencia de vegetación densa en la parte más superficial, tenemos materia orgánica compleja, tenemos horizontes bien definidos, ¿sí? Aquí vemos ya una clara frontera entre los horizontes, y pues ya en la parte más inferior tenemos lo que es la roca madre o el lecho rocoso, que es la región de la roca madre que no alcanza a desarrollarse. Aquí tenemos ya el perfil de un suelo completamente desarrollado. Podemos ver que en la parte más superficial es donde se ubica la capa de vegetal, la materia orgánica o humus. Luego tenemos el mantillo, que es la capa inmediatamente inferior a la película de materia orgánica. Esta región es la encargada de mantener la temperatura y humedad necesaria y además aporta nutrientes a la materia orgánica. Luego tenemos la parte de la capa intermedia y por último tenemos la región de la roca madre o lecho rocoso, que pues como decíamos es la parte que no alcanza a desarrollarse. La roca madre puede ser subyacente, es decir, se encuentra debajo del suelo, o puede ser una capa de depósitos no consolidados. Nosotros llamamos depósitos no consolidados a los materiales que se han desprendido de la roca madre. Si la roca es el substrato rocoso como tal, los suelos que se forman sobre ella se denominan suelos residuales. Y si el suelo se desarrolla sobre los sedimentos no consolidados, se les denomina suelos transportados. Se les llama suelos transportados porque se forman en los materiales progenitores de la roca que factores como la gravedad, el agua, el viento y hasta el mismo hielo han transportado. Hay que resaltar que el desarrollo del suelo ocurre probablemente más rápido en depósitos no consolidados de la roca madre, ya que estos fragmentos ya se encuentran meteorizados, mientras que para el lecho de la roca debe iniciar el proceso de meteorización primero. Aquí vemos un suelo residual en la parte izquierda
Este suelo se ha formado sobre el lecho rocoso. Aquí a la parte derecha vemos un suelo transportado, desarrollado en los depósitos no consolidados de la roca madre, y para terrenos con mucha inclinación, por ejemplo el de la figura de la mitad, este terreno pues tiene una inclinación de la pendiente muy elevada y aquí el suelo no logra desarrollarse. Y por eso pues en estas regiones no ocurre presencia, no ocurre formación de suelo, no tenemos presencia de suelo. Otra forma de llamar a este tipo de suelos que se forman en las regiones de la roca madre, ya sea como el substrato rocoso o en los depósitos no consolidados, es suelos autóctonos, que son los que se forman precisamente sobre el lecho rocoso, y los suelos alóctonos, que son los que se forman en los depósitos transportados de la roca madre. Listo, ahora vamos a hablar de otro factor formador de suelo muy importante, que es el tiempo. Todos, absolutamente todos los procesos geológicos dependen del tiempo, y la formación de suelo no es una excepción. La duración de los procesos influye en la naturaleza del suelo. Entonces, por ejemplo, si la meteorización lleva produciéndose por un tiempo corto, el factor más influyente en las características del suelo que empieza a formarse va a ser el de la roca madre, obviamente, porque no ha pasado mucho tiempo para que condiciones climáticas afecten el suelo. Pero a medida que avanza el tiempo y la meteorización influye en la formación del suelo, hay otro factor que también influye bastante y es el clima. Entonces, la influencia del clima es mayor que la influencia de la roca madre como tal. La velocidad de desarrollo del suelo es variable, pero entre más tiempo lleva desarrollándose un suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre original. El tiempo involucra la interacción entre los otros factores formadores, es decir, involucra la interacción entre la roca madre, la interacción también con la biota, el clima y la topografía del terreno. Algunos estudios muestran que para la formación de 1 centímetro de suelo tiene que pasar cientos o incluso miles de años. Aquí vemos una tabla con la tasa de formación de algunos tipos de suelo. Por ejemplo, la formación de suelo sobre ceniza volcánica y clima húmedo ocurre muy rápidamente. En promedio esto ocurre en menos de 100 años. Ya por ejemplo, sobre ceniza dura y clima frío, la formación de suelo es muy lenta. En promedio ocurre bueno, la formación de 1 centímetro de este tipo de suelo ocurre cada 5.000 años. Ya por ejemplo, para horizontes tipo A, la formación ocurre entre 1 y 1.000 años. Entonces esto nos deja pensando sobre pues qué tan seguro nosotros hacemos el hecho de que tenemos un suelo sobre nuestros pies. Ahora vamos a hablar de otro factor formador muy importante que es el factor del clima. Ese factor se considera el factor más influyente de todos, pues la temperatura, las precipitaciones son las que ejercen el efecto más fuerte en el desarrollo de un suelo. Por ejemplo, determinan qué tipo de meteorización es la que se presenta y a qué velocidad y profundidad ocurre. Por ejemplo, un clima cálido y húmedo produce una potente capa de suelo meteorizado químicamente y por otro lado, tenemos un clima frío y seco donde se produce un fino manto de rubios físicamente meteorizados. Hay que tener en cuenta que en un lugar donde se presenten mayores precipitaciones, mayor cantidad de material será retirado del suelo debido a la filtración de agua. A este proceso se le conoce como lixiviación y pues esto también afecta bastante la fertilidad de un suelo. Las condiciones del clima también influyen sobre el tipo de vida animal y vegetal que se desarrolla posteriormente en estas regiones. Bueno, para los otros dos factores formadores de suelo, voy a darle espacio a mi compañero Eimer para que les hable acerca de esto. Muchas gracias.